Estamos en el Faradio en conversación de viernes, que ya sabéis que es el día de la semana en que abrimos siempre la ventana de la energía del cambio, que es la sección que hacemos de la mano de Solabria, la cooperativa de las energías renovables que tenemos en Cantabria. Y hoy nos vamos a acercar a otra cooperativa, aunque no sea de nuestro territorio. Es una cooperativa mucho más radicada en Euskadi y en Navarra, que se llama Goyener, y tenemos con nosotros a su director, que es Santiago Ochoa. Muy buenas, Santiago. Buenos días, ¿qué tal? Pues encantados de tenerte con nosotros aquí en el Faradio de la Mañana para hablar un poco sobre algo que sí es cierto que ya está muy en la conversación, pero es esta pesadilla del mercado eléctrico que ahora mismo nos tiene con esta incertidumbre de por dónde van a ir las cosas después bueno, pues lo que estamos viendo con la guerra de Ucrania, con una situación que ya venía, parece que poco a poco agravándose en cuanto a los precios de la energía y a la generación eléctrica en general, pero que se ha visto, pues eso, agravada con esta situación. Ujú. ¿Cómo dirías tú que tenemos la situación ahora mismo en un mercado donde siempre tenemos que estar permanentemente mirando hacia el gas y hacia el precio que tiene? Mm, bueno, como bien dices, estamos en un escenario, una situación que tiene muchísimos frentes y tiene muchas variables, derivadas y suele ser como muy fácil caer en polarizaciones o en, vamos a decir, en reduccionismos, ¿no? Principalmente. Yo creo que también quizás porque pueda ser una tendencia, no sé si llamarlo humana, que buscamos tener como una explicación única para todo. Y bueno, pues es lo que vamos viendo como en general, ¿no? En los medios, no ya solo en los medios. Ayer mismo se publicaba un BOE y en el preámbulo y te dice, pues, y el preámbulo dice, debido a la guerra o a a la invasión de Rusia por parte de Rusia de Ucrania, y luego pues tiene 63 páginas de BOE, ¿no? Pero la primera frase es esa. Entonces, vemos muchos elementos, es fácil caer en estos puntos que buscan o que generan cierto reduccionismo y no ver que tenemos un montón de aristas, ¿no? En esas aristas que sufre el mercado eléctrico español, evidentemente el gas es un factor bastante importante, no es el único ni mucho menos. Y ahora mismo, pues precisamente estos días, pues está dando la paradoja que la denominada excepción ibérica, es decir, pues todo el mecanismo que articuló el gobierno con el objeto y que ha conseguido, no ha habido más que ver las comparativas de los precios medios de los mercados europeos y ver que el mercado ibérico pues estaba por debajo, bastante por debajo que el resto de los homónimos europeos, ¿no? Entonces las medidas que el gobierno planteó, justificó y consiguió han tenido un cierto efecto positivo hacia los consumidores. Eh, pero luego también estamos en lo de siempre, ¿no? ¿Con quién te quieres comparar? ¿Te quieres comparar con el que está muy fastidiado? Entonces no te quejes, o nos comparamos con la situación que teníamos hace 3 años, porque entonces evidentemente la situación no es nada fácil y no hay más que ver cómo está afectando pues a los bolsillos, al poder adquisitivo de todas las personas, de las familias, de las pequeñas empresas, hostelería, las grandes empresas también. Entonces, pues bueno, se está provocando en ese sentido y en Europa de una manera más fuerte el cierre de negocios, de actividades que están empujadas pues, por toda esta escalada de los precios, ¿no? Hay una lectura como mucho más de fondo que ya la estabas apuntando, que es la de la escasez de los recursos y que en el fondo es lo que está detrás de todos estos movimientos geopolíticos y estos posicionamientos. Somos los que somos, y cuando digo somos los que somos, es que somos casi 8.000 millones de personas en un planeta, que el planeta no crece, pero que nosotros nos empeñamos en crecer como economías. Y ese crecimiento se basa en todo el proceso extractivista que tiene la economía mundial, o por lo menos las economías de las grandes potencias, en las que a lo mejor no nos gusta vernos, pero ahí estamos. Y eso es lo que está generando de alguna manera que ya en un punto determinado la vaca no da más de sí, y cuando no da más de sí, pues empieza a flaquear, y cuando empieza a flaquear decimos, pues todavía hay que seguir dando de comer a todos estos. Y ahí es donde empezamos a
a ver, ¿no? Entonces ya se experimentó antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, yo también me repito, como el BOE, ya se estaban experimentando los aumentos de los encarecimientos de las materias primas. Recordemos todos los problemas que se estaban dando, por ejemplo, para suministrar los semiconductores, los circuitos electrónicos para la industria del automóvil. Dices, oye, que quiero comprarme un coche. Pues no puedo, ya te quisiera vender, pero es que me faltan 3 componentes. Tengo aquí el coche y me faltan los chips, ¿no? Y dices, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí, no? Entonces, pues bueno, eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Todo lo demás, lo que nos cuentan, en el fondo es un tema de reajustes desde la geopolítica, donde nadie quiere perder los escenarios o los puntos que ya ha conseguido, los privilegios. Nosotros como sociedad occidental de primer mundo, pues también, aunque evidentemente luego dentro de nuestros primeros mundos tenemos evidentemente nuestros terceros mundos, ¿no? Entonces, estamos en esa especie de pelea, de ver que están ocurriendo un montón de cosas que no están en nuestras manos, ni como cooperativas, ni como personas, casi diría ni que como sociedad, pero de alguna manera sí que debería ayudarnos a empezar a concienciarnos de una manera bastante profunda de esta escasez, ¿no? No podemos contar con... O sea, no podemos maltratar a la naturaleza como venimos maltratándola y pensar que aquí no pasa nada. Y en eso, pues bueno, pues yo creo que el papel que jugamos las cooperativas energéticas es un papel muy fuerte con el objeto un poco de hacer ese enlace entre ser conscientes de todo lo que ocurre y al mismo tiempo intentar trabajar alternativas y propuestas desde un ámbito como muy local, muy pegado a la tierra, sabiendo pues bueno, pues que tendremos que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, hay muchísimos movimientos. Es cierto que ahora pues estamos asistiendo a un montón de medidas y lo que se está saliendo en los titulares son las medidas, vamos a decir, como paliativas, ¿no? Vamos a poner más bono social eléctrico, más bono social térmico, vamos a aplicar la reducción para las calderas comunitarias de las comunidades propietarios, vamos a incentivar más el autoconsumo. Bien, pero todo eso también es un dinero, de algún sitio tiene que salir. A lo mejor se lo estamos quitando a las generaciones futuras. Y eso pues tampoco está en nuestros debates, ¿no? Es todo como, vamos a ver si pasamos este invierno, vamos a ver si pasamos el siguiente invierno. Bueno, pues en todo esto creo que hace falta a veces pararse, aunque el cuerpo nos diga como que habría que hacer todo lo contrario, pararse, pensar y decir, bueno, ¿dónde vamos a estar en 15, en 20 años? ¿Qué modelo de sociedad estamos construyendo o destruyendo? ¿Qué modelo de relaciones estamos generando alrededor de todo esto, ¿no? Y por el camino, pues evidentemente hay mucha labor informativa. Yo creo que eso es una de las grandes labores que hacemos las cooperativas de consumidores y usuarios en nuestro entorno, las que somos pues como Goyeners o Labria, que nos pegamos a la tierra, la gente nos tiene cerca y se puede fiar de la información que le estamos transmitiendo y bueno, y sabe un poco a qué atenerse, ¿no? Y hay una gran labor. Pero bueno, es parte y me gusta más pensar en todo lo que podemos hacer desde la perspectiva del, digamos, de la construcción desde lo local. Bueno, uno de los caballos de batalla que estamos viendo muy reflejado en la situación actual es el tema de la dependencia energética, el que no solamente desde Cantabria, Euskadi, España, sino ya desde todo el ámbito europeo, esta necesidad que tenemos de recibir desde otros puntos del mundo, porque tú, vamos, lo has dejado caer, con esta política tan cortoplacista que solemos tener, no nos hemos preparado para que algo así pudiera suceder. Y seguimos dependiendo mucho de lo de fuera, en vez de crear mucho más desde dentro, que es precisamente a lo que os dedicáis las cooperativas. Sí, y en ese sentido suele haber como una tendencia ahora más todavía, es decir, pues el discurso es desde la urgencia, ¿no? Seguridad energética, que sea accesible, etcétera. Y entonces en ese debate también nos estamos comiendo o estamos pisando otro montón de criterios o de cuestiones, ¿no? Como es el hecho de, pues hay que poner renovables, como sea.
Da igual quién las ponga, ¿no? Y luego cuando vemos que da igual quién las ponga, normalmente ya sabemos quiénes son, quiénes las ponen. Entonces, a esos debates, pues lo que nos está faltando efectivamente es incorporar aspectos vinculados que no son nada atractivos ni sé cómo decir, ni políticamente correctos, como pueden ser aspectos de frugalidad, que incluso lo llamaría de otra manera, los llamaría mecanismos de solidaridad. No puede ser que nosotros estemos consumiendo 15 o 20 veces más que lo que puede estar consumiendo pues una persona, vamos a decir, a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro, si pretendemos mantener nuestro estatus de consumo, de algún sitio va a tener que salir eso, ¿no? Y cuando estamos hablando de las renovables, se nos olvida, muchas veces decimos, ya está, pues renovables y está todo resuelto. Y se nos olvida que las renovables no es gratuito. Construir cualquier elemento que transforme la energía, sí, la fuente renovable, en esa fuente útil o en esa energía útil, electricidad, calor, que necesitamos para obtener un mínimo de calidad de vida, pues eso supone que hay que volver a extraer, hay que volver a traer un montón de elementos, materiales, minerales, procesos productivos, etcétera, y eso no es gratuito y eso requiere también energías fósiles. Por lo tanto, pues como se dice en algunos foros, ¿no? Y cada vez se está extendiendo más, ¿no? Renovables sí, pero así no. Entonces, vayamos un poco también a plantearnos de decir, es que no tenemos dinero para hacer una instalación de renovables, no sé qué. Bueno, no tendremos dinero, pero sí que podemos cambiar nuestros comportamientos, nuestros ámbitos. A lo mejor es más difícil cambiar nuestros hábitos que conseguir un dinero para hacer una instalación de energías renovables. Bueno, pues esos debates yo creo que son importantes, porque la dependencia se reduce, evidentemente, fomentando más lo local, pero también fomentando el no desperdicio, y pensemos en los alimentos, pensemos en residuos, pensemos no solo en energía eléctrica y térmica, y también en consumiendo de una manera que digamos, oye, esto realmente es necesario. Y claro, y esos son los debates que ahora mismo, pues, si ya se nos han escapado durante esos años, porque quizás hemos vivido y estamos viviendo en unos momentos de abundancia, pues quizás bueno, ahí es donde está la gran interrogante, es si ahora que empiezan los momentos de escasez vamos a estar suficientemente preparados para poder adoptar medidas que estén basadas en la solidaridad y no nuevamente en, pues bueno, vamos a decir, en más extractivismo, más injusticia. Es decir, el problema no es de Cantabria, el problema no es de Euskadi, el problema no es de Navarra, el problema es un problema global que tenemos como humanidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que nos falta eso, ¿no? Apelar a esa humanidad, pero hacerlo desde lo local, desde Cantabria, desde Euskadi, etcétera, ¿no? Si hablamos concretamente del trabajo que hacéis las comercializadoras de energías renovables, desde luego que también es un momento muy difícil para vosotras. Desde Solabria nos lo han dicho ya en varias ocasiones que llega un punto de difícil equilibrio para poder seguir manteniendo a la comunidad de socios que tenéis, pero claro, sin que la factura les suba demasiado, ¿no? Uh-huh. Sí. Al final las comercializadoras dependemos, digamos, de cómo nos aprovisionamos en el mercado y en función de ese nivel de aprovisionamiento de las fuentes, pues al final tenemos que trasladar los vaivenes que están sufriendo pues todas las personas. En este último escenario, desde junio hasta aquí, aunque por ejemplo estos días ya desaparecido, se ha anulado el mecanismo de ajuste del gas. Por ejemplo, en teoría en las siguientes facturas lo vamos a ver reducido muchísimo. Todavía el mercado en general pues está en unos valores bastante elevados que venían de antes, ¿vale? Y eso se tiene que trasladar. Esa traslación al final impacta en los bolsillos y entonces, pues bueno, pues podríamos decir, bueno, pues estamos participando del proyecto, tenemos una capacidad adquisitiva, colaboramos, contribuimos, pero es que, claro, los precios del mercado, los precios de adquisición, ha habido momentos que se han multiplicado por 10. Y eso en la factura final ha supuesto pues multiplicaciones de por 3, por 4. Y uno dice, oye, ¿cómo puede ser, no? Entonces,
Eso pone en peligro las continuidades de muchas compañías. Se ha visto que ha habido compañías que están cayendo al respecto, y en ese sentido pues sí que podemos decir nuevamente que en gran medida las cooperativas estamos saliendo adelante porque somos cooperativas, pero no de nombre, sino de facto. Es decir, que nuestros cooperativistas, cuando los hemos tenido que decir, oye, necesitamos un refuerzo de capital, han respondido. Y con eso hemos podido irnos adecuando. Entonces, yo creo ahí está una de las claves. Que estamos afectados, por supuesto, pero que podemos tener mecanismos y que tenemos que apelar a eso, pues por supuesto. Al mismo tiempo, ¿cuál es nuestro esfuerzo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Devolver a las sociedades con el máximo de información, transparencia, consejos, para que puedan aplicar pues, medidas que les posibiliten ahorro, intervenciones, etcétera, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, las propias facturas del gas, mucha gente no lo sabe, pero estamos intentando decirle a todo el mundo, pásate a la comercializadora de último recurso de gas. Es que ni te lo pienses dos veces, ¿vale? Porque ¿te va a salir más barato? No, pero si ahora mismo tengo el precio muy bien, da igual, te va a llegar la renovación, no te vas a enterar, no vas a decir que no, y entonces te vas a acordar. Y ya no vas a tener opción de recular. Y estamos viendo que ahí se pueden conseguir ahorros, en algunos casos, pues al promedio estamos viendo es que te puedes ahorrar del orden de 200, 300 euros al año. Y estamos viendo casos de hasta 1000. Dices, o sea, o te cambias ahora o cuando te llegue febrero ya va a ser tarde. Porque en el norte normalmente consumimos gas natural cuando llega ya la época, pues esto ahora de invierno, ¿no? Entonces, pues se trata de eso, de ir un poco dando otra serie de contenidos y de servicios también al respecto. Bueno, dices que cuando hay una necesidad económica por parte de la cooperativa tenéis una muy buena respuesta de los socios y aparte de esa, tenéis una respuesta también en cuanto a que os planteen muchas más dudas respecto a la situación actual. ¿Tenéis que invertir mucho tiempo con ellos para explicarles cómo está la situación? Sí, ha sido sobre todo ahora con el mecanismo, este denominado mecanismo de ajuste del gas, eh, tremendo. Porque a pesar de que enviamos pues boletines internos explicando todo, etcétera, incluso se llegó a hacer, creo que también está un pequeño webinar al respecto. A ver, ya entendemos, todos estamos en 1000 frentes, trabajamos en 1000 cosas. Quiero decir que yo puedo estar muy involucrado en Goyener, pero en otros ámbitos de mi vida diaria, pues no tengo por qué estar leyéndome a fondo todas las cosas que me llegan. Y cada cual elegimos un poco hasta cuándo que podemos leer, qué posibilidades tenemos. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que cuando han llegado ya las facturas, con los precios incrementados, entonces es cuando han empezado a caer las llamadas. La gente decía, ¿qué pasa? No es esto lo que os enviamos. Ah, es que no me leí nada. Claro, pero ya la gente quiere una explicación telefónica, presencial, y ahí, pues bueno, pues no lo vemos como algo negativo, es algo que tenemos que hacer, pero sí que ha supuesto un incremento impresionante en los tiempos de atención, de explicaciones y decir a la gente esto es lo que hay. Pero bueno, sí que ha habido un incremento muy, muy grande, sí. Y si pasamos de los usuarios socios de la cooperativa un poco a las instituciones públicas, siempre que tenemos este debate nos enfocamos mucho en las grandes empresas y la parte política también parece hacer siempre lo mismo, pero ¿habéis notado algún tipo de cambio en cuanto a la atención que tienen instituciones? Hablo desde un gobierno de estatal hasta un autonómico o incluso a los ayuntamientos. ¿Si os prestan más atención ahora? Bueno, no sabría si decir más atención. Yo creo que, o sea, y además va un poco como por niveles. Por ejemplo, el nivel en el que trabajamos, que es el de la Unión Renovables, en la que Goyener y Solabria participan, hacemos un trabajo bastante intenso en lo que compete al aspecto de lobby. Intentamos hablar con los ministerios, organizaciones de consumidores a nivel del Estado, etcétera, pues bueno, pues un poco trasladar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, ahora que se están queriendo poner en marcha muchas medidas, actuaciones, etcétera, pues bueno, estamos intentando estar ahí para que se nos escuche
y que se tengan en cuenta la adopción de determinadas medidas. En el ámbito de lo local, nosotros sí que tenemos un recorrido muy alto con las administraciones locales. Lo que sí que percibimos es que, vamos a decir que esta especie de ambiente de urgencia que se está viviendo a nivel de toda la sociedad, pues las administraciones, como todos, pues están contagiados. Además, por cuestiones normativas se les está obligando a que adopten medidas con plazos de tiempo muy cortos, y lo que están buscando es el apoyo y soporte. Entonces, pues bueno, en ese aspecto, algunas, sobre todo las entidades locales que son más pequeñas, que están más carentes de recursos, pues sí que se acercan a nosotros con el objeto de buscar servicios de asistencia, asesoramiento, acompañamiento en la adopción de determinadas medidas, o incluso coordinar labores divulgativas dentro, pues también con la población local. Entonces, pues bueno, sí que notamos eso, ¿no? Pero bueno, hay como un movimiento mayor, ¿no? A nivel general. Luego, en otros aspectos, pues bueno, podríamos decir que como existe esa especie de ambiente de que vamos a lo corto y un ambiente que estaría basado en lo posibilitista, ¿no? Hay que hacer, hay que montar, hay que no sé cuántos, pues ahí sí que se pierde mucho todo este discurso que decía bueno, a lo mejor podríamos hacer otras cosas, como es consumir menos, ¿vale? O consumir de otra manera, o hagamos esto de... Eso ahora mismo no cala. Pero yo creo que no cala porque hemos estado, lo que decía al principio, ¿no? Hemos estado dándole a la teta de la vaca gorda, bien, y nos daba bien de comer, y pues eso, pues ahora todavía estamos ahí y creo que nos cuesta. Quizás pueda ser un poco un punto positivo y desde una perspectiva de inflexión, si estamos preparados y como cooperativa vamos lanzando mensajes desde la perspectiva y vivencias desde la solidaridad y el mutualismo, pues quizás vayamos construyendo cosas que sean alternativas, ¿no? Yo ahí sí que tengo puestas esperanzas, y mucho del trabajo que hacemos está orientado a ese aspecto. Pues Santiago Ochoa, director de Goyener, esta cooperativa radicada en Euskadi y Navarra, ha sido un placer tener estos minutos de radio contigo y muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Muy bien, muchas gracias a vosotros, el placer es mío. Pues así cerramos el programa del viernes hoy en el Faradio de la Mañana. Os recomendamos que os quedéis todo el fin de semana en compañía de Arco FM. Nosotros seguiremos trabajando en elfaradio.com y en nuestras redes sociales, y el lunes a las 8 de la mañana, a la hora de la radio, volveremos para contaros toda la actualidad. Hasta entonces, que os vaya a todos fenomenal. ¡Hasta luego! Arco FM.